Bienvenidos. Hoy tenemos un programa que promete ser muy interesante porque está con nosotros Fernando Navarro. Aunque si yo les digo el chino Navarro, seguramente me acerco más a la verdad de su personalidad. Uno de los puntales del movimiento Evita, proveniente del partido intransigente que comandaba el mítico Oscar Allende, el chino es hoy uno de los referentes de mayor peso en la provincia de Buenos Aires con una gran estructura de base. Y si les digo que el programa de hoy va a ser uno de estos que no logra sacar los ojos de la pantalla, es porque el chino Navarro es dueño de un estilo claro y directo. El contexto internacional pone muchas limitaciones a los países. Los estados, los gobiernos no pueden tomar las decisiones muchas veces libremente porque son condicionados por este contexto precisamente. Los medios de comunicación, las agencias de calificación, los organismos internacionales, son algunos de los factores que influyen en esto. Hoy estamos con alguien que tiene una base barrial muy importante y nos gustaría ver cómo esto se puede relacionar, cómo se entronca esta realidad internacional con lo que vivimos día a día en la Argentina. Bienvenido, diputado, o chino Navarro, como lo suele llamar. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa hoy. Gracias a ustedes, muy generosa la presentación. De acuerdo a los movimientos históricos de la política internacional, pero en algún momento marcó su política internacional como la tercera posición, ¿sí? ¿Este gobierno es heredero de aquella tercera posición que empezó Perón en su momento? Lo que pasa es que cuando Perón plantea la tercera posición, el mundo era totalmente diferente al que vivimos hoy. Existía un mundo bipolar donde estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, y existía no solamente Argentina con Perón, estaba Nasser, Tito, y había Nehru en la India, toda una posición en el tercer mundo de naciones que planteaban, ni bajo la égida del capitalismo ni el marxismo, una tercera posición que pivoteaba en esa bipolaridad. A partir de la caída del muro de Berlín, ese panorama internacional se modificó drásticamente, pero Argentina ha recogido, este gobierno de Néstor y Cristina ha recogido las mejores banderas de Perón, de Irigoyen y de las luchas populares de nuestra historia, que es recuperar una cercanía no solo formal, sino en la acción política permanente. Con Brasil ya veníamos de la época de Raúl Alfonsín a partir del Mercosur, pero con el resto de América en la UNASUR y el Mercosur que se amplía, el ALBA, todas políticas de integración de lo que llamamos la América morena y diversa, digamos del Río Bravo hacia el sur, tener una política común que creo que se expresó más acabadamente. Se va a cumplir dentro de unos días un nuevo aniversario del no al ALCA en Mar del Plata, cuando Lula, Chávez, Néstor y el resto de los mandatarios de América Latina le dijeron no al ALCA a George Bush. Claro. Hoy que, bien decía que el mundo bipolar se terminó, se pasó a un mundo unipolar, y hoy parece que nuevamente estamos empezando a cambiar eso. Hoy Estados Unidos está perdiendo presencia día a día, surgen actores como China o Rusia que empiezan a tener un acercamiento muy profundo con América Latina. ¿Cuál es el mundo que se nos viene? Un mundo diferente. Yo creo que gradualmente Estados Unidos va a dejar de tener esta preeminencia militar, tecnológica, económica, donde a partir de su supremacía militar, pero también del dólar, genera políticas que marcan muchas veces rumbo en el mundo, pero esto con la aparición de China en lo económico, la reaparición de Rusia no solamente en lo económico, sino también en términos más geopolíticos, como ha intervenido en el conflicto de Siria, colateralmente en Irán, en el acercamiento de Obama y las nuevas autoridades en Irán, creo que tuvo que ver también el nuevo rol de la Unión Soviética, la India, lo que implica para América Latina la posibilidad de que desde una unidad regional podamos tener una preponderancia diferente a la que hemos tenido en las décadas pasadas. Así que yo me imagino para el 2050 un mundo mucho más equilibrado, debería ser más equitativo, más inclusivo,
porque hemos tenido un avance tecnológico sin precedentes, que implicaría que no debería haber ni pobreza, que la mayoría de las enfermedades deberían estar curadas, sanadas, y sin embargo sigue habiendo pobreza y continentes como África están cruzados por la pobreza. No hemos resuelto problemas de enfermedades en lo que llamamos las economías emergentes y tampoco a veces en los países centrales. Y la violencia y la acción militar sigue siendo un instrumento que utilizan algunas naciones para imponer sus intereses económicos. Y por supuesto no omitir la eurozona, que si bien hoy está en crisis, en la medida que pueda conservar la unidad y corregir las falencias que hoy tienen en términos socioeconómicos, también va a ser un actor protagónico de lo que viene, pero va a ser un mundo diverso, más equilibrado, donde la América Latina morena y diversa, como yo la denomino, con Argentina como protagonista, va a tener un rol muy importante. Ahora, este proceso que se está dando en toda América Latina, ¿puede sustentarse solamente aislado el continente o es necesario conseguir otros apoyos de otros actores importantes, como en este caso hablábamos, China, Rusia, India, África? No, hay que tener una política, así como la unidad de América Latina es imprescindible, hay que tener una política de cercanía y tiene que ser cada vez más estrecha con Asia, con África. Ustedes antes de empezar a producir el programa hablaban de la relación sur-sur y nos parece que es una relación que hay que potenciarla. Lo que pasa es que venimos de décadas de distancia, más que desconfianza, desconocimiento. Nosotros ni conocemos acabadamente lo que pasa en el interior de China o Corea o la India, más allá de datos generales que podamos tener, y ellos tampoco conocen lo que ocurre en Argentina, en Brasil o en Colombia, más allá de que hay especialistas, tanto en nuestra patria como en los países que nombré, que conocen en detalle, y quizás más que nosotros, nuestra propia realidad. Pero en líneas generales, en el mundo de la política, en el propio mundo empresario, es como un descubrimiento viajar a algún país de Asia o de África, más allá del conocimiento que podamos tener por nuestra formación o a veces por los propios medios de comunicación, que no siempre informan bien, para ser justos. Estados Unidos tiene una influencia cultural muy grande en América Latina, en nuestro país en particular. Esta influencia se ve, por un lado, en la población en general y también se ve en la clase política. ¿Cómo se puede lograr disminuir esto, conseguir que se empiecen a mirar otros horizontes y que el mundo va a cambiar? Es un proceso muy complejo, la verdad. Yo muchas veces cuando al principio Néstor y Cristina plantearon la ley de medios, obviamente compartía absolutamente esa puja en el seno de la democracia, pero no alcanzaba a comprender la trascendencia estratégica que tenía tener una ley que democratizara las voces. Estaba más preocupado por lo social, por las dificultades de los sectores más humildes. Y hoy sigo pensando que tenemos que poner mucha más energía y mucho más Estado en los sectores que han crecido muchísimo en los últimos 10 años y que están mucho mejor que en el 2001-2002, pero que aún les falta mucho para tener una vida digna. Sigue habiendo inequidad en nuestra realidad socioeconómica. Pero también entiendo ahora la importancia de la ley de medios en términos estratégicos. Pero no alcanza con la ley de medios, tenemos que recrear una política cultural que va desde la televisión, la radio, el cine, los libros, los cómics, porque cualquier chico nuestro, hijo o nieto, que usted lo ve en la computadora, está jugando los jueguitos que están diseñados en lugares donde además de la comercialización se transmite una ideología. Los dibujitos animados, las películas, los héroes, los valores. Yo me crié jugando a los soldados y los malos eran los Sioux o los apaches, ni siquiera tenía un conocimiento de nuestros pueblos originarios, y en mi caso mucho más grave porque yo tengo sangre mapuche. Y cuando a uno de nosotros de chicos nos decían indio, nos avergonzábamos, en vez de estar orgullosos de tener la sangre de nuestro suelo, de nuestra tierra. Y esto se viene reiterando. Uno a veces ve películas que sale emocionado y después dice, pero estos tipos en Hollywood te rompen la cabeza.
Y estamos hablando de personas que creemos tener algún grado de conciencia. Y esto se debe repetir, no digo que en todo el mundo, porque hay naciones que han logrado conservar su identidad cultural, que desde la democracia liberal se las acusa, que están cerradas, que mantienen sus costumbres, que no se abren a la democracia, y todo tan relativo y discutible, porque por supuesto hay costumbres que nosotros podemos llegar a cuestionar desde nuestra visión, sí, pero que no tienen nada que ver con la cultura y la historia de naciones que tienen miles de años de continuidad histórica. Pero no es un tema fácil, pero a mí es uno de los temas que más me preocupa, porque para que una nación genuinamente sea independiente, además de la equidad económica, tiene que tener una identidad cultural muy fuerte. Y Argentina la tiene, pero no lo suficientemente fuerte como para que los valores sean los nuestros y no lo que nos imponen, sin que nos demos cuenta a veces, sin que nos demos cuenta. No, de hecho, mucha gente los defiende. Exacto. Porque hacen esa asociación entre democracia y una hamburguesa determinada. Se dio mucho cuando cayó la cortina de hierro, como le llamaban, que el símbolo de democratizarse un país era cuando tenía un McDonald's. Sí, era sí. El mayor avance que se podía entender. Sí, el sueño americano no deja de ser un canto al individualismo. Es el muchacho o la familia que triunfa, por supuesto siempre buenos, claro, con alguna colaboración de otros buenos, pero nunca hay un trabajo colectivo, un pueblo organizado. Generalmente las experiencias son más bien individuales, por eso los superhéroes abundan. A mí estoy hablando de muchos años atrás, en la dictadura, cuando apareció un personaje como el Chapulín Colorado, me parecía muy simpático, porque me parecía que era el antihéroe, sobre todo viniendo de una nación hermana como México, que se anteponía a lo que uno había crecido, porque uno había consumido a Superman, a Batman, a todos los superhéroes. Y obviamente que la identidad cultural, además de lo que implica económicamente, tiene que ser una política de Estado, no solamente como argentinos, sino que tendríamos que pensar en el marco de América Latina y también abrirnos a conocer otras realidades para poder comprender lo que es la China, lo que es Japón, lo que es la India, lo que es Rusia, lo que es Malasia, lo que son naciones del sur, que conocemos generalmente con una visión que no es la visión de esas naciones, sino una visión que viene del norte, con un interés claro, ¿no? La influencia y las limitaciones que impone la política exterior, ¿sí? ¿Influye en las decisiones del país? Primero, como estructura. Cuando cae el peronismo en el año 55, consecuencia de la mal llamada Revolución Libertadora, un golpe de Estado que la militancia de aquella época denominaba la Revolución Fusiladora, llevó a Argentina a transitar casi 50 años, poco menos, 48, yo llego hasta el 2003, donde los distintos gobiernos que pretendieron desarrollar una política nacional con diferencias, yo puedo nombrarle de Frondizi a Alfonsín, desde Ilia, hasta algún gobierno militar que tenía un sesgo neoliberal y represivo como el de Onganía, pero todavía tiene una visión de la importancia de tener industria pesada, por ejemplo, en manos de actores nacionales, o como pasó en Chile con el cobre, o como pasó acá con Videla Martínez de Oz, que Martínez de Oz quería privatizar YPF, y los mismos generales que luego asesinaron indiscriminadamente a compatriotas, entendieron mejor que la democracia de los 90, que YPF debía estar en manos del Estado. ¿Por qué pasó eso? Néstor Kirchner decía, porque ellos gobernaban con un Estado peronista, y hasta que no lo terminaron de dinamitar y de destruir, no pudieron torcer tan rápidamente el rumbo como ellos pretendían, más allá de medidas. La primera medida de caída de Perón en el 55 fue vincularnos al Fondo Monetario y endeudarnos. Una de las primeras medidas que toma Frondizi, más allá de las cuestiones positivas que uno puede rescatar en Frondizi, sin contar la proscripción del peronismo, un momento muy complejo, es el Plan Larkin, que empieza a destruir el ferrocarril, para imponer la industria automotriz, que era funcional a los intereses de Estados Unidos. En cambio, cuando Néstor Kirchner llega, post-90, destrucción del Estado y del aparato productivo, post-2001, él decía, nosotros en cambio gobernamos con un Estado neoliberal. Y eso implica también que muchas veces
nuestros actores de carrera de la política exterior argentina están más imbuidos de intereses, entre comillas, del norte, de una democracia ni siquiera liberal, en el sentido de los norteamericanos, que serían demócratas, una democracia más neoliberal, más subordinada a Washington o a intereses de la eurozona, que a los propios intereses genuinos de nuestra Argentina o de los países hermanos. Por eso a veces es difícil desarrollar nuestra política, porque se toman decisiones y tardan en implementarse, no siempre se implementan bien. Y además, por supuesto, el contexto internacional condiciona. Por eso lo del no al ALCA fue fundamental. Lo que no quiere decir que la historia se haya terminado, porque después Estados Unidos se las ingenió vía México para la Alianza del Pacífico y va buscando cómo puede debilitar nuestra unidad y va invitando a los países a acuerdos bilaterales, y también lo hace la Unión Europea, que le plantea a algunos países hermanos acuerdos bilaterales para romper la unidad del Mercosur o del UNASUR. O sea que tenemos un desafío permanente. A veces tenemos, caso ejemplo, Argentina-Brasil, cuestiones no resueltas en términos comerciales, pero una de las frases que se le atribuye a Eduardo Duhalde, que en realidad es de Helio Yaguaribe, es que Argentina y Brasil están condenados a convivir en una unidad para poder tener un éxito de cara al 2050. Y esa unidad de Argentina-Brasil nosotros tenemos que ampliarla al resto de América Latina, teniendo también la humildad de no buscar ni hegemonías ni supremacías, sino intereses comunes, porque tenemos un mercado mucho más amplio, tenemos capacidad humana que nos distingue, no solamente en Argentina, sino en el resto de América Latina, para tener saltos de calidad en un mundo que, a pesar de la necesidad de interrelacionarnos con el sur-sur, es competitivo. Claro. Y buscar la forma de que podamos crecer sin afectarnos los intereses de la región. Hablando de Argentina-Brasil, siempre he destacado la política exterior de Brasil, que ha mantenido una línea, a partir de Néstor y después Cristina. También Argentina mantuvo una línea, una cierta continuidad de lo que es la política exterior. ¿Es así? Brasil se ha caracterizado por tener una política internacional muy coherente, de acuerdo a los intereses de Brasil, como debe ser. Claro. Podían cambiar los gobiernos, incluso militares o democráticos, cambiar el signo del partido, pero siempre se defendían los intereses de Brasil. Bueno, Argentina no, Argentina al contrario, Argentina durante gobiernos democráticos y sobre todo durante las dictaduras se subordinó primero a la doctrina de seguridad nacional en los 70, regida por Washington, y después al consenso de Washington. Pero en el caso de América Latina, yo reivindico mucho la tarea de Raúl Alfonsín en constituir el Mercosur, que si bien Menem, en el periodo del menemismo se privilegió mucho la relación, que en esa tristemente célebre frase de Guido Di Tella de relaciones carnales con Estados Unidos, no se interrumpió la relación con Brasil, aunque por supuesto quedó en un segundo plano. Y por supuesto fue Néstor Kirchner quien Duhalde también la cultivó, la relación con Brasil, para ser justos, pero fue Néstor y Lula quienes entendieron la necesidad de potenciar esa relación, pero incluso de ampliarla, porque la incorporación de Venezuela, con lo que implicaba la figura carismática de Hugo Chávez, pero también países de Centroamérica y los países andinos, a un marco mucho más amplio, que aún no hemos concretado definitivamente, que tenemos que concretar, porque es lo que nos da una perspectiva de poder ser potencia en el buen sentido, no potencia en términos de dominación, de supremacía o de militarismo, sino de poder construir sociedades equitativas y justas en paz y en armonía. Estamos que no hay otra forma de poder tener un futuro promisorio si no hay unidad, y creemos que ahora hay más continuidad. Lo había con Néstor, lo hay con Cristina, lo había con Lula, lo hay con Dilma, incluso con países que tenemos posiciones políticas por ahí diferentes, como puede ser el gobierno de Colombia o de Perú, donde hay algunas cuestiones que no estamos de acuerdo. Sí hay una visión de que se necesita o con Chile hoy, con Piñera, que hay que transitar más o menos juntos. Deberíamos hacerlo en forma mucho más estrecha.
Eso no significa que no tengamos una relación adulta y responsable con Estados Unidos, Claro. pero priorizando nuestros intereses, lo mismo con la eurozona, más con la eurozona, que tenemos una relación, muchos de los habitantes de América Latina tienen que ver con Europa, más allá del juicio de valor que nos merezca la colonización, esos son datos objetivos. Y tenemos que tener estas relaciones. Nadie dice que nos aislemos ni bloqueemos, pero privilegiando nuestros intereses, como hacen ellos, porque cuando Alemania o España o Italia negocia defendiendo los intereses de los italianos y hacen muy bien. De hecho, Argentina jamás puede estar aislándose porque si bien, como bien dice, ha cambiado un poco la visión hacia Europa y Estados Unidos, pero ha hecho una apertura impresionante a Asia. Hay sectores que identifican al mundo solamente como Europa y Estados Unidos. Ese es el tema del aislamiento. Ahora, una pregunta, creo que ya estamos más o menos con el tiempo, ya estamos. Más o menos como para ir cerrando. Estamos en general todos de acuerdo en la necesidad de unirnos en América Latina en un montón de aspectos, pero hay un tema que poco se habla y creo que hay algunas diferencias, que es el tema de defensa. Por un tema histórico y por cómo se han dado los acontecimientos, Venezuela tiene una relación muy cercana con su propio ejército y una política de defensa muy clara. Brasil ahora está construyendo una defensa, más que nada pensando en una agresión extracontinental. Bolivia está acercando también y reconstruyéndose eso. ¿Cuál tendría que ser el concepto de defensa en América Latina? ¿Y qué papel jugaría la Argentina dentro de ello? Bueno, primero nosotros estamos reconstruyendo también nuestra política de defensa porque venimos de la dictadura donde hubo una ruptura post-dictadura entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Creo que a partir de la justicia donde se castiga como corresponde a los genocidas, a los asesinos, el pueblo argentino se puede volver a abrazar con sus Fuerzas Armadas porque tampoco podemos confundir a las Fuerzas Armadas de San Martín o de Mosconi con las Fuerzas Armadas de Videla o de Viñone o de Galtieri. Y no se entiende un Estado sin Fuerzas Armadas. No desde la perspectiva de los 70, donde la hipótesis de conflicto de Argentina era Chile o Brasil. Nosotros no podemos tener hipótesis de conflicto con países hermanos. Y deberíamos incluso pensar, cosa que no es fácil, tener políticas de defensa comunes en función de situaciones que no deberían ocurrir, pero en algunos mesas de arena existen como conflicto, lo que usted señalaba de algún ataque extracontinental. Pero yo creo que habría que diseñar, así como se diseña políticas económicas comunes y políticas de integración cultural comunes, empezar a rediseñar políticas de defensa comunes, lo que además aliviaría los presupuestos de todas las naciones de América Latina y por supuesto también tener fuerzas de seguridad en el marco de los nuevos desafíos que plantea este mundo tan violento, no en función de las directivas de Washington o de la DEA respecto al narcotráfico, sí, pero sí teniendo en cuenta que nuestras fuerzas de seguridad tienen que estar estructuradas de una forma, además de su compromiso democrático, eficiente para ser útiles a la Argentina y a los países hermanos en estos desafíos. Pero yo no dejaría de plantear, y a lo mejor ya debe estar planteado seguramente por personas que saben mucho más que yo, la necesidad de pensar en acuerdos de defensa que excedan la cuestión nacional para pensar en acuerdos una especie de OTAN sudamericana. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener políticas comunes respecto a cuidar nuestros mares, a cuidar, y no solamente en términos bélicos, a cuidar nuestros peces para que no sean diezmados ocurren en litorales tan extensos que vienen factorías de otras naciones y se llevan toda nuestra riqueza hitícola? ¿Por qué no cuidar en común nuestro espacio aéreo para evitar el tema de la droga y combatirla y prevenirla? No trabajar incluso con cuestiones de documentación común para facilitar el tema de identificación de determinados delitos. Me parece que estamos en un camino de integración que tarde o temprano va a ocurrir. Bueno, digamos, rescatar lo mejor del espíritu de Bolívar San Martín, que así como nos pudimos unir a principio de nuestra historia como naciones independientes para independizarnos,
deberíamos volver unidos para consolidar y reconstruir las segundas independencias que nos debemos. Cuando la charla empieza a hacerse más interesante, lamentablemente uno tiene que ir cerrando, los tiempos en la televisión son más cortos, así que estaría interesante tenerlo nuevamente. Cuando quieran, antes de fin de año nos podemos juntar, para mí es un gusto. Bueno, y es un tema que uno no charla habitualmente y sin embargo es un tema que tiene mucho que ver con la política cotidiana, porque uno no piensa ni un municipio ni una provincia sin una nación, claro, pero tampoco puede pensar una nación prescindiendo del mundo. Sí, eso es verdad. Tomo su palabra, así que lo vamos a agendar para tenerlo acá antes de fin de año. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre llegamos al cierre de una nueva edición. Realmente un programa muy interesante, así que esperamos sus comentarios en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene acá con una nueva edición de Hace Movimiento.